ingresar apellido paterno, materno y nombre en el chat. Perfecto. Bien, ahora vamos a iniciar nuestro recorrido para conocer la oferta turística de los diferentes continentes. Vamos a empezar con Europa y veremos las características turísticas que tiene el continente europeo. Aquí podemos apreciar en este mapa todo el sector que corresponde a las áreas geográficas de Europa, que inclusive incluirían toda esta parte que va hacia la frontera y estoy remarcando con rojo se me escapó. Entonces, todo lo marcado en rojo corresponde a la parte del continente europeo. Aquí tenemos también esta parte que incorpora a Rusia, que sería toda esta parte, y aquí recién ingresaría la parte de Euroasia, porque Rusia todavía está en el continente europeo. Hasta las islas de Moldavia. Y aquí entramos ya a esta parte, Turquía, que corresponde al continente asiático. Entonces vemos, por ejemplo, todas estas son nuevos países que se han ido creando después de la caída del socialismo. Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, ¿no? Polonia, Chequia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Croacia, aquí están los croatas, aquí están los eslovenios, eslovenios que están acá. Aquí tenemos la República Federal de Yugoslavia. Antes Yugoslavia estaba, todo esto era Yugoslavia, pero se han ido fraccionando y han ido adquiriendo su independencia después de la caída de la Unión Soviética. Luego tenemos aquí Albania y tenemos la ex Yugoslavia de Macedonia. Entonces, todo este sector son los nuevos países que se han ido, de alguna manera, desmembrando de lo que era la Unión Soviética con Rusia, ¿no? Todo esto era la Unión Soviética. Entonces, ahora ya corresponden, ya son países totalmente independientes. Si nosotros vemos acá, por ejemplo, en la península ibérica, tenemos a Portugal, España, luego tenemos Francia, tenemos luego aquí a Suiza, aquí tenemos a Bélgica, aquí están todo este sector de los Países Bajos, que son tan minúsculos. Aquí tenemos toda la parte del Reino Unido de Gran Bretaña, incluyendo Irlanda, que le corresponde al Reino Unido. Aquí tenemos, decíamos, Francia, Suiza. Acá tenemos toda la parte de
Alemania, aquí está Austria, acá tenemos toda la parte de Italia, y esta es la que llamamos la bota italiana, toda esta parte que es hasta acá más o menos, toda la parte de Italia. Aquí están aquí está, este es Córcega, esta es la isla de Córcega, que pertenece a Francia, y este es Sicilia, que pertenece a Italia. En este otro sector tenemos a toda la parte de Grecia y todas las islas griegas. Entonces, en este caso, los países más desarrollados están lógicamente en esta parte de Europa, a toda esta parte de Europa. En cambio, estos nuevos países recién están empezando y están emergiendo, son economías emergentes, exceptuando Rusia, que Rusia es uno de los países más ricos también del planeta porque tiene mucha materia prima, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, la localización. Europa es un continente de ocupación humana muy antigua que está desarrollado en base y en torno, lógicamente, al mar Mediterráneo, una parte al mar Negro, y aquí tenemos el océano Atlántico. Los límites de Europa son el Cabo Norte y el casquete polar al norte, acá. El casquete polar. Que el casquete polar se lo comparte, en este caso, con Alaska, y también que correspondería a esa parte ya más abajo, pues entraríamos a Canadá. El océano Atlántico al oeste, norte aquí, sur aquí, este aquí y el oeste acá. Aquí está el oeste. El Atlántico, el océano Atlántico al oeste, el Mediterráneo y el Mar Negro al sur. Aquí vemos el mar Mediterráneo, aquí vemos el Mar Negro. Y los montes Urales y el río Ural al este. Aquí están los montes Urales. Históricamente, este límite oriental se ha ido desplazando. En tiempo de los romanos fue el Danubio y más tarde el Elba, el Visular, el Dipler y el Volga. La superficie total de Europa, del continente europeo, son alrededor de 10 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, que es un continente pequeño. Si nosotros vemos las características que tienen, en este caso, las lenguas idiomáticas, las lenguas de Europa se dividen en dos grandes grupos lingüísticos. En este caso tenemos las lenguas germanas, que es una misma familia, y las anglosajonas, que serían en este caso lenguas románicas y anglosajonas, que están marcadas con el color naranja. Luego tenemos las lenguas románicas, que están marcadas con verde, y en el caso de las lenguas germánicas tenemos el inglés, el alemán, el sueco, etc. Idiomas también que son medios híbridos. En cambio, en las lenguas románicas que derivan del romano, en este caso tenemos el portugués, tenemos el español o el castellano, que en los lugares también se ve, tenemos el francés y tenemos el italiano. Y en este caso también se hablan aquí las lenguas románicas en este sector de Europa. Luego tenemos las lenguas eslavas, es decir, que se habla todas estas lenguas en todo este sector que correspondería ya hacia la parte, en este caso, del croata, del ruso, del eslovano, etc.
Y también tenemos una diversidad de lenguas que ustedes pueden ver las marcas y los colores acá. En este caso tenemos este verde que serían las lenguas bálticas, que están en los países nórdicos. Luego tenemos las lenguas célticas. Luego tenemos en este caso el griego, que en Grecia se habla el griego, y en algunas partes de algunas islas también, en el resto de todas las islas sí. Luego tenemos aquí una parte del turco. Luego tenemos aquí el color naranja del finés y el estonio, que sería toda esta parte de los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia, etcétera. Aquí tenemos esta parte de la lengua que es el vasco, a pesar de que está en España, frontera con Francia, pero el vasco es un idioma propio y está dentro de España. Toda la parte del albanés y en algunos sectores que se va hablando el húngaro. Entonces es una mezcla muy, pero muy grande de las lenguas que se hablan en el continente europeo. Lo que decíamos las anteriores clases y cuando veíamos nosotros las características que tienen los países como países receptores, decíamos, los países europeos en este caso son los principales emisores de turistas a nivel mundial y a la vez también son los principales países emisores de turistas. Si vemos la cantidad de turistas extranjeros que reciben estos países, para el caso de Francia, y esta es la estadística, debe ser del 2018-2017, sí, del 2017. Francia ha recibido 81 millones de turistas extranjeros al año. 81 millones. ¿Se imaginan esa inmensa cantidad de turistas que han ingresado al país? ¿Cuánto de dinero genera el turismo y cuánto de empleo también genera si aún en este caso a Francia han entrado 81 millones de turistas extranjeros? Es algo impresionante. Por eso que hoy estamos viendo con la pandemia cómo ha sido afectado el turismo en los países europeos, ¿no? Luego tenemos España, que recibe 56 millones y medio de turistas extranjeros cada año. Es decir, también España es uno de los países receptores más grandes a nivel de turismo internacional. Luego tenemos Italia con 46 millones de visitantes extranjeros que cada año visitan Italia. El Reino Unido, incluido Escocia, tienen casi 30 millones de visitantes extranjeros que cada año visitan todo el Reino Unido. Alemania recibe 28 millones de turistas extranjeros cada año. Entonces, son pues cifras realmente astronómicas en la parte de generación de recursos económicos que el turismo distribuye en cada uno de estos subsectores: transporte, alojamiento, alimentación, recreación, compras, etcétera. Son sumas millonarias, ¿no? Rusia, por ejemplo, que recién se está abriendo Rusia al turismo desde hace unos 10 años recién, 10, 15 años, ya está recibiendo casi 25 millones de visitantes extranjeros. Y si vemos las características, por ejemplo, este es el Palacio Rojo.
Las características arquitectónicas es lo que más llama la atención y lo que más se vende como producto turístico, en este caso en Europa, conjuntamente con sus destinos de playa, decíamos, ¿no? Austria, que es un país chiquititísimo, recibe 23 millones de visitantes extranjeros cada año. Luego tenemos Ucrania, que recibe 21 millones, casi 22 millones de visitantes extranjeros cada año. ¿Y qué es lo que visitan? Justamente este tipo de atractivos culturales y también el turismo de playa, ¿no? En las temporadas altas, que es, decíamos, el verano. Grecia, con todas sus islas, recibe 16 millones de visitantes extranjeros cada año. Y Grecia es pequeñísimo. Atenas y todo aquello, y el resto son islas así pequeñas. Es un conjunto de más de 200 islas que tiene Grecia. Entonces, la oferta es fantástica. Luego tenemos Polonia, que antes era un país que correspondía a la orbe socialista de la ex Unión Soviética y que hace unos 15 años también recién se ha aperturado al mercado turístico. Este recibe 13 millones de turistas extranjeros cada año. Y si nosotros vemos, por ejemplo, acá en la fotografía, estas son construcciones medievales y construcciones de la época del Renacimiento. Independientemente de que estas ciudades puedan tener su sector metropolitano, es decir, construcciones nuevas, edificios, rascacielos, etcétera, pero el casco histórico se mantiene tal como está. Estas construcciones deben ser del año 1000, 1100, 1200 y que sí han sido refaccionadas, ¿no? Han sido conservadas y refaccionadas porque aquí vive la gente. Estos son departamentos. Y abajo, en la parte, en la primera planta, son los comercios. Miren aquí la cantidad de restaurantes que existen, que están en las aceras. Entonces, es pues todo un espectáculo ver cada una de estas ciudades y por eso que se llama el continente, Europa se llama el continente viejo, ¿no? Porque realmente las civilizaciones antiguas y las primeras civilizaciones, lógicamente, que se han creado, se han gestado y han progresado en el continente europeo. Las características generales que tiene el continente europeo en su oferta, decíamos, está determinada en dos componentes fundamentales. El turismo cultural y el turismo balneario en el continente europeo. En la temporada alta, dentro del turismo cultural, es decir, hay una grandísima diversificación de ofertas, pero vemos en todos los monumentos próximos a los monumentos, a los museos, todo es repleto de turistas. En todo ellos, hasta en los pueblitos más pequeños, en las ciudadcitas más pequeñas, todo está lleno de turistas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, Europa atesora más del 90% del patrimonio cultural de la humanidad. Más del 90%. Entonces, los turistas ávidos de conocimiento, de conocer otras culturas, de conocer obras magníficas, museos hermosos, entonces gastan su dinero, lógicamente, en ir a ver estas ciudades
ir a ver estos pueblos, ir a ver estos rincones, ir a conocer la cultura, ir a hacer la compra de los souvenirs, etc. Como les decía, es todo un espectáculo ver estas ciudades. A veces ya están tan atestadas de turistas, tan llenas de turistas, que ya uno inclusive se siente ya sofocado. Y ahora, por ejemplo, en la época de la pandemia, hemos visto que inclusive en Venecia han regresado los patos azules, que con tanto turista ya no habían esas aves o estaban totalmente escondidas. Pero desde que ya había tan poco turista y se cerraron estos destinos turísticos, entonces la fauna ha empezado a regresar nuevamente. Entonces, todo el tiempo, en temporada alta especialmente, es cuanto más se ve a los turistas diseminados por todo ello. Y en la temporada baja, que es el invierno en Europa, también hay turistas, pero no en la magnitud que nosotros vemos en el verano del hemisferio norte, ¿no? Entonces, son millones de millones de millones. Hay países que reciben 56 millones, 41 millones de turistas en el año. Imagínense esa cantidad de personas y todo lo que genera económicamente y lo que mueve económicamente el turismo en esos destinos, ¿no? Y los segundos destinos turísticos en la temporada alta, decíamos, son los balnearios. Y en este caso, el turismo de verano de balneario se caracteriza por sol, agua y arena. Es decir, aquí tenemos una hermosa playa. Aquí está una sombrilla. Y aquí tenemos una poltrona o una hamaca. Y aquí lo vemos a nuestro turista disfrutando de ese sol maravilloso y desarrollando las actividades acuáticas. Y decíamos, Italia tiene por lo menos 10 playas que están catalogadas entre las mejores del mundo. ¿Preguntas? Ninguna, dice. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, dicen todo claro. Perfecto. No se olviden, por favor, registrar su apellido paterno, porque esta tarde tengo que pasar ya listas a la licenciada Ayala. Entonces, no se olviden, por favor, registrar su apellido paterno, materno y nombre en el chat. Tengo 28 estudiantes en plataforma y solamente tengo en el chat 15 registrados. Ahora 2:17, así que por favor regístrense. Disculpe una pregunta. Sí, dígame. Estoy en su lista en plataforma. ¿Qué apellido usted? Mamani. Vamos a ver. Marco.
Marco Mamani. Sí, Liz. Sí, está en Ah, el chat. Bueno, gracias. Ya, pero para la próxima va a poner apellido paterno y luego el nombre. Porque usted me ha puesto Marco Mamani. Simple. Es Está norma bien. nuestra poner el apellido paterno y el nombre, ¿ya? Ok, Perfecto. está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces nos vemos la siguiente clase.